¿Cuántos están alegres? Amén, ¿cierto? Pues en esta mañana os voy a compartir algo que Dios ha estado hablando a mi corazón y, y espero transmitirlo de la mejor manera como Dios me lo ha estado transmitiendo y como oró el pastor, que Él tome mis palabras en esta mañana. Eh, y, y voy a hablaros de corazón a corazón, como Dios lo ha estado haciendo conmigo. Así que estaba pensando que desde más o menos mis 13 años, 14 años, he escuchado que se nos dice que Cristo es la respuesta para el caos familiar, Cristo es la respuesta para la crisis social, Cristo es la respuesta para cada corazón sediento. Y yo lo creo firmemente, creo que Cristo es la respuesta para todas estas cosas. Pero entonces déjenme hacerles una pregunta. ¿Por qué, si esa es la respuesta para Cristo, es la respuesta para todas las crisis familiares, sociales, para los corazones sedientos, seguimos viendo tanta sequedad espiritual? No sé si usted se ha preguntado eso en algún momento de su vida. Pues yo sí me lo he preguntado, y sobre todo en este tiempo me pregunto mucho más esto, en este tiempo donde en España estamos viendo que la iglesia evangélica está siendo nombrada por grandes eventos masivos, que se están llenando grandes estadios, pero cuando preguntan a la gente, no sé si ustedes han visto las noticias y le preguntan, ¿y usted por qué viene? La gente dice cualquier cantidad de cosas, pero no menciona a Cristo por ninguna parte. Me siento bien, tengo un cosquilleo, no sé, pero no aparece Cristo la respuesta a mi necesidad, ¿no? Y me preguntaba esto, porque en este tiempo hay tanta sequedad espiritual. ¿Por qué? Si en este tiempo tú coges tu móvil y a un clic tienes un montón de sermones, a un clic tienes un montón de podcasts, un montón de música. O sea, es como si en este tiempo hubiese tanta y tanta palabra, pero esa palabra no nos está llevando en una dirección correcta. No hay una palabra fresca, una palabra viva, que sea una palabra transformadora. Y yo espero que tú y yo que estamos en este lugar, si estemos experimentando esa palabra fresca, viva y transformadora. Yo espero eso. Y le preguntaba al Señor, ¿qué está pasando? Así que quiero que en esta mañana vayamos a este pasaje que me llevó el Señor, que está en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 3. Y este mensaje que os quiero transmitir tiene como título, Cuando el silencio de Dios nos despierta. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 3 de Primera de Samuel, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí.
y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y vamos a dejar la lectura hasta ahí. Y yo estaba pensando que al igual como en los días de primera de Samuel, la escasez de la palabra de Dios no se debía a que Dios estuviese perdido del entorno, ni que su voz se hubiese quedado sin poder. El problema real estaba en el altar. El liderazgo se había corrompido. Si miráis un poco atrás, está hablando del sacerdote Elí. Y el sacerdote Elí, como dice ahí en el capítulo 3, ya estaba viejo, estaba cansado, tenía 2 hijos que eran unas bellezas de hijos, no le hacían caso, no escuchaban la voz del Señor. La escritura dice que hacían lo que querían. Incluso se acostaban con las mujeres en las puertas del templo. Bueno, si usted quiere saber más, le invito a que lea el libro de Samuel. Es muy interesante. Así que el liderazgo estaba corrompido. Se había perdido el temor por lo sagrado. Y la congregación, pues también se había sumido en una profunda ceguera espiritual. Tal cual es el líder, tal cual estaba el pueblo. Y no era que Dios no quisiese hablar. Hoy pasa exactamente lo mismo. Podemos camuflar nuestra falta de intimidad con el Señor con un activismo tremendo o tal vez con un pasivismo. No, yo conozco de Dios, no necesito ir a las actividades 3 o 4 que tenemos en el mes, pero no necesito. A veces camuflamos nuestra realidad espiritual con estas cosas. Pero necesitamos buscar al Señor realmente. Necesitamos buscar al Señor en santidad, esa palabra que no ha pasado de moda. De hecho, la Escritura dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y una dirección genuina de parte de Dios. La religiosidad nos puede llegar a tener nuestras agendas llenas y nuestras mentes llenas, pero solo el Espíritu Santo es el que transforma el corazón. Y por eso, como os decía al comienzo, hoy quiero hablaros de corazón a corazón, porque cuando Dios habla a la congregación, primero habla también a nuestras vidas. Así que quiero resumir en 4 puntos lo que Dios me ha estado hablando, y voy a pedir que el Espíritu Santo hable conforme quiera, nos transforme, nos vivifique, nos aliente, nos exhorte, pero que hoy no salgamos de aquí sin una experiencia real con Él. Así que en primer lugar quiero hablar de que estar en el lugar correcto no sustituye una experiencia personal. Dice el versículo 7, y Samuel no conocía aún a Jehová, ni la palabra de Dios había sido revelada a su vida. ¿Sabéis que Samuel era el hijo de un milagro? ¿Conocéis la historia de Samuel? Levantarme la mano. Pues Samuel era el hijo de un milagro. Ana había clamado a Dios por un hijo. Tanto así que el sacerdote Elí le dijo: a ver, mujer, ¿estás ebria? Porque ella había derramado su corazón delante del altar y ella había pedido un hijo al Señor. Y Ana conocía a ese Dios, lo conocía muy bien. Tanto así que Dios le dio ese hijo que ella anhelaba y ella dedicó ese hijo al Señor. Por lo tanto, por eso Samuel vivía en el altar, él vivía en el templo. Pero me llama la atención que aún Samuel, vistiendo las vestiduras sacerdotales todo el tiempo,
Caminaba por los pasillos del tabernáculo, le ayudaba al sacerdote Eli, llevaba los inciensos, hacía todas las cosas en el templo. Dice el versículo, y Samuel no conocía aún al Señor, a Jehová, ni la palabra de Dios había sido revelada, no había sido revelada. Así que nos confronta con una verdad que tiene que sacudir nuestras estructuras, tiene que sacudir nuestras vidas, porque crecer o pasar años dentro de 4 paredes de una iglesia no es lo mismo que conocer al Dios de la palabra. Así que la religión, la religiosidad y la costumbre no nos salvan, que ese es el objetivo de Dios, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que podemos caer en el error de creer que por tener una larga trayectoria eclesiástica, ¿cuántos años llevan el Evangelio? 20 años. No, yo nací en el Evangelio, es que mis padres me hablaron del Señor. Pero si tú no has tenido una experiencia personal y real con el Señor, pues ten cuidado, porque podrías estar en ese peligro, como estaba Samuel. Vivía en el templo, pero no conocía al Señor y la palabra no había sido revelada a su vida. La fe no se transmite por ósmosis, ni por inercia dominical. Así no se transmite la fe. Si tú estás esperando que suceda algo en tu vida, algo transformador, un empleo nuevo, que tu vida cambie, eso no va a pasar por ósmosis, ni porque tú vengas a la iglesia cada 8 días o cada 15 o cada 20, no sé. Va a pasar por una relación que tú tengas personal con el Señor. Necesitamos urgentemente tener un encuentro personal con Cristo. Y tener un encuentro personal, yo no les estoy hablando solamente de la primera vez que tú te enamoraste del Señor, en el que el Espíritu Santo tocó tu vida y te confrontó y dijo, soy un pecador, necesito a Cristo. No te estoy hablando de ese momento. Si todavía tú no has llegado a ese momento, pues te animo a que busques esa experiencia personal donde el Espíritu Santo te revela que eres un pecador y tú sientes esa tristeza tan profunda porque eres pecador y tienes a Cristo. Pero después de eso, tenemos que seguir viviendo en esa realidad, en esa experiencia de conocer a Dios, de conocer a Cristo, de que Él sea realmente el centro de nuestra vida. También tenemos que anhelar que la palabra de Dios no sea solamente una letra intelectual o una teología fría. Ah, qué bien, ¿cómo sé de Dios, no? Porque teología es el conocimiento de Dios. Y hay mucha gente que sabe muchísimas cosas del Señor, pero no tiene una realidad con Dios. La palabra no ha sido revelada a su vida, no ha sido transformadora para su vida. Si tú conoces una cantidad de versículos, pero no sabes para qué sirven en tu vida, entonces es pura teología. Conoces a Dios desde una manera fría, desde una parte intelectual. Pero cuando el Espíritu Santo toca tu vida y te revela la palabra, es cuando realmente tus cimientos se mueven y tú dices, necesito una experiencia real con Cristo. Y es cuando tú vives, se hace viva esa palabra que dice, y si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Esa es la realidad la realidad de nosotros como creyentes, los que amamos al Señor. La Biblia tiene que convertirse en una convicción verdadera en nuestras vidas. No solamente argumentos humanos, sino que esa revelación divina sea palpable. Y eso solamente lo podemos adquirir por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo no solamente trabaja con nosotros al inicio de nuestra conversión,
sino que el Espíritu Santo sigue trabajando en nuestras vidas a lo largo del tiempo que Dios nos tenga en esta tierra. Si tú crees que esto es como cuando tú fuiste a la universidad y ya te graduaste y ya está, hasta aquí llegó, no. Si en la universidad comienzan a pedirte más cursos, el máster, el no sé qué, y una cantidad de cosas, pues el Espíritu Santo es igual con nosotros, nos renueva cada día, tiene muchas cosas nuevas para nosotros. Así que es necesario el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque la Escritura misma dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que si tú a veces lees la Escritura y no entiendes, entonces tienes que pedir al Espíritu Santo que te las ayude a discernir, porque si no, no las vas a entender. Y sabes que el diablo te va a decir, tranquilo, sigue así, es que tú no vales para esto, ¿eh? No vale, esto no es para ti, déjalo pasar. Pero no, si tú no entiendes algo, pídele al Espíritu Santo que te revele, te dé revelación. En Efesios, en el libro de Efesios, el apóstol Pablo oraba por la iglesia, para que el Padre les diera un espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Él. O sea, miren, es tan importante el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y nosotros que nos llamamos pentecostales, pues esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, la plenitud. Va más allá de hablar otros idiomas, va más allá de todos los dones que hay, que están puestos para el servicio, va en todo lo que nos ofrece el Espíritu Santo, nos da revelación de su palabra, nos ayuda a someternos a Cristo, nos ayuda a caminar en obediencia. Así que el desafío para nosotros hoy en este punto es, ¿nuestra fe es una costumbre o es una convicción propia? Hazte esa pregunta. Tú estás sentado hoy aquí y yo he venido hoy aquí a este lugar porque mi fe es una profunda convicción o porque simplemente es una costumbre. ¿Qué voy a hacer los domingos? Pues voy primero al culto y ya luego hago el resto de cosas. No te conformes con saber acerca de Dios. Asegúrate de conocerlo en la intimidad. El desafío para nosotros hoy es romper el cristianismo nominal. Ustedes saben que nominal es algo solamente que está escrito en un papel, como porque aparezca, ¿no? Pero no, Dios nos desafía hoy a que no seamos cristianos nominales y de apariencias, sino que volvamos a encender el altar de la oración y que el Espíritu Santo comience a revelarnos su palabra. La segunda cosa que veía en este pasaje y que Dios me estaba inquietando es que el peligro de una vida eclesial mecánica y sin poder. Cuando leemos el versículo 8, la parte A, dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí. Dios tuvo que llamar a Samuel 3 veces. Y en las 3 ocasiones, Samuel corrió a donde el sacerdote Elí. Esto nos muestra una falta grave de relacionamiento, de discipulado. Elí le enseñaba a Samuel todas las liturgias que habían. Tal vez le enseñaba cómo encender las lámparas, cómo presentar los sacrificios, pero no le había enseñado una forma práctica de reconocer la voz de Dios. Y nosotros también podemos caer en esa realidad. Podemos caer en esa realidad cuando nuestras actividades están por encima de lo que Dios tiene que hacer en nuestras vidas. Y aquí me descanso en que
esa responsabilidad no cae sobre el liderazgo de todas, toda, porque nosotros no podemos cambiar a nadie. Aunque os tengo que confesar que algunas veces sí que me gustaría coger a algunos y, no sé, hacerles algo. No sé, no sé qué me gustaría. Pero yo, por más de que os hiciera algo, no ibais a cambiar si el Espíritu Santo no toca vuestras vidas. Y entonces yo descanso en eso. Y yo le digo, ay Señor, somos canales, pero Señor, ¿será que a veces puede fluir el agua un poquito más fuerte para que nos mueva un poquitín más? Pero como el Señor trata con cada uno como Él quiere, y también es cierto, como cada uno de nosotros nos dejamos moldear, entonces, pues tengo que descansar en esta realidad. Así que podemos acostumbrarnos a cosas tan sencillas como llegar a las 11 de la mañana, escuchar la alabanza y no, mejor llego un poquito más tarde porque es que como no me gusta cantar, entonces mejor llego más tarde, me pierdo el tiempo de la alabanza. ¿Y qué tal si a un día se nos ocurre hacer la palabra primero y luego la alabanza? No, son solo ideas, ¿eh? Porque estamos acostumbrados a esa realidad, a hacer cosas para Dios, pero a veces sin Dios. A veces enseñamos y cuando venimos a nuestros discipulados, sí, en nuestras casas hemos estado haciendo nuestros libros de discipulado, leyendo, rellenando. No sé cómo lo harás tú. Si realmente te sientas y dices, Señor, yo quiero aprender y enséñame tú. O lo rellenas para que el día que te corresponde tu discipulado, tú tengas tu libro lleno y tengas por lo menos que decir algo, ¿no? Espero que no sea así. Pero en este segundo punto, que no corramos el peligro de vivir esa vida eclesial mecánica y sin poder. Si yo os preguntara hoy, ¿cuál ha sido tu última experiencia poderosa con Dios? ¿Qué me podríais contestar? ¿Tenéis algo poderoso que Dios haya hecho en vuestras vidas? A veces no tenemos que contestar, ¿cierto? Porque es que vivimos como con las obras, vivimos como por inercia. Y no podemos vivir así. No podemos vivir así, no podemos caer en el peligro de una vida eclesial mecánica y sin poder. La iglesia no es una corporación, ni mucho menos un club social donde realizamos programas dominicales o hacemos cosas para entretenernos. Porque es que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos que justificarle al Señor, pues lo que Él nos da, ¿no? Imaginaros si vosotros a veces sentís esa presión, cuánto más nosotros decir, Señor, ¿qué nos inventamos? Pues para que a lo mejor aquellos hermanitos que dicen, pero es que el pastor no hace nada. Gracias a Dios nosotros no tenemos esa presión aquí, pero podemos caer en esa realidad. La iglesia no es un club social, hermanos. Usted viene a este lugar porque usted anhela buscar la presencia de Dios, porque usted anhela estar con su Señor, porque usted anhela estar con sus hermanos en la fe. Mirar la importancia que son los hermanos en la fe. Agradezco al Señor infinitamente este tiempo de luto que estamos pasando, de duelo, y como expresaba, pues como solo tenemos una madre, pues
Solamente vamos a experimentar esto una vez en la vida. Pero agradezco que todos han estado aquí con nosotros. Y eso no se hace en un club social. Eso se hace en un cuerpo. Y ese es el cuerpo de Cristo. Así que yo no sé cómo está tu vida, pero ten cuidado de correr ese peligro, de vivir una vida eclesial mecánica y sin poder. Eso le estaba pasando a Samuel. Segunda de Timoteo dice que muchos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Yo no quiero que tú me veas a mí como que, ay, qué apariencia de piedad. No. Y yo no quiero veros a vosotros como con apariencia de piedad y que nieguen la eficacia de la fe con sus actos fuera de este lugar. Porque saben que aquí es muy fácil. Aquí es muy fácil que nosotros, ay, hermano Raúl, Dios le bendiga. ¿Cómo está? Muy bien, pastor, sí, muy bien. Y por dentro, mire, tenemos una cantidad de cosas. Yo quiero que ser una mujer que no aparente piedad, sino que realmente sea piadosa. Y eso quiero que sean cada uno de vosotros. El profeta Isaías también hablaba y decía, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor para conmigo no es más que un mandamiento de hombres. Así que tenemos que mirarnos en lo más profundo de nuestro corazón y decirle, Señor, me estoy acercando a ti realmente con todo mi corazón o solamente te estoy honrando porque sí. En Apocalipsis también, cuando leéis, hay un mensaje a las 7 iglesias, ¿no? Y había un crudo diagnóstico sobre una iglesia, la iglesia de Sardis, que decía, yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives, pero estás muerto. Así que yo no quiero ser como la iglesia de Sardis, que diga que estoy vivo, pero realmente estoy muerto por dentro. Así que aquí simplemente quiero que nos detengamos un momento a evaluar nuestras vidas y nuestro servicio y nuestra devoción al Señor. ¿Realmente nacen de la intimidad o es una inercia eclesiástica? No sé, pero el Señor ha venido tocando mi vida y hablando en esa realidad. Podemos servir mucho. Hasta las listados que hay de limpieza del templo, a lo mejor, tal vez para ti es una, me toca, gloria a Dios que me toca. Menos mal hay más hermanos que limpian la iglesia porque me toca cada 2 meses. Que no sea eso que pensemos, sino que cuando me toca diga, qué bueno Señor, estoy limpiando tu casa. Y mientras limpio la casa del Señor, digo, Señor, no sé quién se va a sentar en esta silla, pero Señor, bendice a la gente que se va a sentar en esta silla. Mientras limpiamos el salón de los niños, Señor, bendice a la hermana que va a administrar a los niños que van a venir, los niños que vas a traer. Que nuestro desafío en este punto es que nuestra devoción al Señor nazca de la intimidad que tenemos con el Señor, no de esa inercia eclesial. Tercer punto, la pérdida del discernimiento y la urgencia del despertar. El versículo 8 sigue diciendo, entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. A la tercera vez, Elí, que era el sacerdote, el que supuestamente tenía que estar pilas, dijo, pero aquí está pasando algo. Es el Señor que te está llamando. Así que, no sé a ustedes, pero a mí me parece súper fuerte
que el sumo sacerdote, el encargado de recibir y transmitir la palabra y de guiar a esta nación, tardara 3 intentos en darse cuenta de que Dios le estaba hablando. Y yo le preguntaba, Señor, ¿será que ya no funcionamos en esa misma dinámica en este tiempo? La escritura dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, pero cuando Dios nos está llamando, nos tardamos 2 y 3 veces en escuchar la voz del Señor para obedecerle. Esto es como cuando tus padres te dicen, ¿puedes limpiar tu cuarto? Y uno se va para hacer sus cosas y uno espera cuando regresa que el cuarto esté limpio, ¿no? Cuando tú regresas, ¿qué tienes que decir? Otra vez, ¿puedes limpiar tu cuarto? ¿Será que cuando el Señor nos pide hacer algo, tardamos en escucharlo? ¿No entendemos, aunque estemos en el lugar correcto? Elí reaccionó tarde porque sus propios ojos espirituales, ahí también dice que Elí ya estaba mayor, estaba perdiendo ya sus facultades. Pero más que sus facultades físicas, estaba perdiendo sus facultades espirituales. Él estaba consintiendo el pecado de sus propios hijos y también estaba cayendo en una falta de intimidad con el Señor. Así que tenemos que tener cuidado cuando nos acostumbramos a la rutina y nos dormimos en las bancas. Yo ya sé en qué lugar os sentáis cada uno. Así que no te acostumbres mucho a esa silla. Primero porque una de las dones o cualidades, no sé cómo llamarla, es que soy muy observadora. Pero otra es que como somos pocos, pues yo ya sé dónde os sentáis cada uno. Pero tengamos cuidado de no adormecernos en esas bancas. Y no solamente con las bancas, sino de no consentir aquellas cosas que Dios nos pide que quitemos del corazón y que decimos, no, por favor, no, por favor, Señor. Es que estoy tan a gustito con esto. Y es que yo no estoy adulterando, ni estoy fornicando, ni estoy siendo un ladrón de bancos, ni como estos de mentes criminales. No. Pero a lo mejor en nuestro corazón albergamos falta de perdón, rencor, discordias. No me junten con este hermano porque no puedo con él. Y todas estas cosas nos quitan y no nos dejan tener discernimiento. Y nos lleva simplemente a emociones, a tener un evangelio de emociones. Y a veces ni siquiera de emociones, porque cuánto tiempo hace que tú no te quebrantas delante del Señor. Tú vienes al culto y guardas las apariencias, ¿no? Que no me salga una lagrimita porque se me corre el maquillaje o porque qué dirá el hermano. No, cuando el Señor te toca y te quebranta, tú tienes que llorar, pues llora. Si el Señor te invita a arrodillarte, arrodíllate. Pero deja que el Señor haga la obra. No dejes que el adormecimiento corte el espíritu. Otra cosa que tenemos que tener es que necesitamos estar despiertos. Necesitamos estar despiertos para bendecir a los otros. Somos una iglesia y somos un cuerpo. Dios nos llama a ser un cuerpo. Dios nos creó agentes solitarios. Y aunque la congregarse no es el todo de la vida cristiana, congregarse es parte esencial de nuestro caminar con el Señor.
Así que el Señor nos invita a estar despiertos. Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El mismo Señor nos invita a velad. En los evangelios, velad, velad nos invita. Y Efesios, capítulo 5, nos dice algo mucho más fuerte todavía y dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ay, no, no me diga eso, porque es que yo ya he recibido a Cristo. Pero recuerden que el Señor nos invita a cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y cuidado, no te duermas. Hay un dicho por ahí que dice, camarón que se duerme, lo lleva a la corriente. Cuidado, no te duermas y termines alejado y apartado. Así que despiértate tú que duermes. Vivimos en una sociedad en crisis que necesita una iglesia con los ojos bien abiertos, no una iglesia adormecida, no una iglesia que esté en un letargo espiritual. Así que necesitamos limpiar nuestros altares personales. Necesitamos limpiar nuestros altares personales del pecado que toleramos muchas veces para recuperar esa agudeza espiritual antes de que sea demasiado tarde. Y la cuarta cosa que quiero compartiros es que la postura correcta de una iglesia que sabe oír. Y dice el versículo 10, después de que Elí le dice, ya sé qué está pasando, Dios te está llamando. En el versículo 10 Samuel dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Cuando finalmente Samuel entendió la instrucción, su postura cambió por completo. Él ya no corrió hacia el sacerdote Elí a preguntarle qué hacía, sino que hubo una rendición total ante aquella voz que le estaba hablando, una rendición total ante la majestad de Dios. Y él llegó y dijo, habla porque tu siervo oye. Él no dijo, estabas tardando, Señor, en hablarme, ¿no? ¿Cuánto tiempo aquí desde que me dejó mi mamá y no me habías dicho nada, ni te conocía? Esa no fue la actitud de Samuel. Samuel, sin conocer, porque la escritura dice ahí, sin conocer al Señor, él contestó, habla porque tu siervo oye. Samuel abrió la puerta en este momento para que la escasez de la palabra de Dios que había en ese tiempo volviese a la nación. Así que nuestra actitud cuando Dios nos habla puede romper esa escasez de palabra y esa sequedad espiritual que hay a nuestro alrededor. Porque yo te voy a pedir que pienses por un momento en las personas más cercanas que están a ti y pienses si realmente tienen una sequedad espiritual o estamos tan a full que no necesitamos. Yo creo que sí, necesitamos todavía escuchar al Señor para obedecerle. Necesitamos escuchar al Señor con una actitud de rendición para que Él pueda transformar esa sequedad en campos verdes. Escuchar para obedecer es algo muy importante. En el término hebreo, el oír es el shema, que no solo es percibir un sonido, sino es prestar atención con una determinación absoluta para obedecer. Cuando Dios me habla y yo lo escucho, es que tengo una convicción clara de que tengo que obedecerlo. Así que hoy debemos de buscar esa palabra para obedecerla.
No buscar una palabra solamente para que, ay, Dios me bendiga, Dios me prospere, Dios haga esto. No, no, no. Esa no es la realidad. No podemos buscar al Señor para nuestras conveniencias, sino que necesitamos buscar al Señor para que Él nos alinee con el propósito que tiene para con nosotros. Es ser siervos y estar dispuestos a ejecutar sus órdenes. Esta semana llegó a alguien nos compartió acerca de un testimonio de un hombre de hace muchísimos años. Este hombre era casi que un desechable de la sociedad. El loco vitrina le decían. Y después, dentro de su testimonio, este hombre ya había conocido al Señor y ya llevaba un largo camino, pero llegó un momento determinado en su vida en que Dios le dice, mira, si tú quieres seguir adelante en este camino, vas bien, pero te falta algo. Tienes que perdonar a la persona con la cual tienes bastante rencor. Y entonces, en ese momento, esta persona contestó, si esas son tus exigencias, ya no quiero nada contigo, Dios. Y decidió no caminar con él. Pero como Dios tiene misericordia, le encaminó nuevamente y trató con su vida. Pero muchas veces somos como aquella persona. Vamos caminando bien. Ay, qué bien, sí, Señor, me gusta lo que me estás diciendo, sí. Pero cuando Dios nos dice, necesito que me entregues esto, necesito que te alinees conmigo en esto. No, Señor, lo siento. Si vas por ahí, mira, yo no te necesito. Nos vemos en otra oportunidad tal vez. Que no caigamos en esa realidad. Necesitamos ser siervos. Que los planes de Dios estén por encima de nuestros planes. ¿Sabes que Dios conoce tus planes? Y Él no es que no quiera que tú los hagas, pero Él quiere que Él sea el primero en esos planes. Así que necesitamos, como cantábamos esta mañana, entronar al Señor en nuestras vidas. Hemos cantado esta mañana que Él se coronó con una corona de espinas y Él lo hizo por nosotros. Así que necesitamos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque si no vamos a estarnos engañando a nosotros mismos. Y tal vez cuando Él nos llame a su presencia, pasaremos, a lo mejor nos llevaremos alguna que otra sorpresa. Necesitamos escuchar la voz de Dios. El mismo Evangelio de Juan dice que Jesús dice que sus ovejas oyen su voz y Él las conoce y le siguen. ¿Realmente estamos escuchando la voz de Dios y le estamos siguiendo? ¿Conocemos a nuestro Señor? Y Lucas dice algo todavía mucho más fuerte que me impacta. Lucas en capítulo 6 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? El mayor desafío que tenemos hoy es bajar el volumen al ruido del mundo y a nuestros propios egos, a nosotros mismos. La misma escritura dice, le decía Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, porque el mayor enemigo somos nosotros. Necesitamos recuperar el temor reverente a las escrituras. Necesitamos que nuestra actitud al abrir la Biblia no sea la de jueces que evalúan un mensaje, sino la de hijos que postrados al Señor podamos decirle, Señor, estamos dispuestos a obedecer. Dios nos despierta a través de su silencio. El silencio de Dios en los días de Samuel no era que Dios les hubiese abandonado.
Era un juicio más bien formativo y un llamado urgente a que Israel volviese al diseño original. Igualmente, hoy Dios nos está pidiendo a ti y a mí que volvamos al diseño original, porque igualmente hoy, cuando tú pienses que el cielo está callando, no es porque Él no te esté escuchando o porque Él haya perdido su poder, es porque Él está tratando de capturar nuestra atención para que dejemos a un lado toda aquella rutina que mantenemos, toda aquella tibieza, todo pasivismo, y que realmente entendamos que la religiosidad sin Cristo es estéril. Así que hoy el Señor creo que nos desafía, como lo ha estado haciendo conmigo durante todos estos días, a limpiar el altar de nuestro corazón, a no conformarnos con una fe de costumbres y a posicionarnos con reverencia ante su presencia, a que vivamos con convicción y no por tradición, a que vivamos con pasión por el Señor. Es hora de que apaguemos todo el ruido y que podamos postrarnos ante el Señor y levantar realmente un clamor que rompa con toda la esterilidad y toda la sequedad que hay en nuestra tierra. Y que podamos decir como iglesia: habla, Señor, porque tu iglesia te oye. Habla, Señor, que estamos listos para obedecer. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. A veces tu palabra no nos gusta tanto cuando nos toca el corazón y cuando nos confronta. Y a veces tú no tienes que dar un fuerte golpe sobre la mesa. Simplemente tienes que romper ese silencio y hablarnos a lo más profundo de nuestro ser. Y hoy, Señor, queremos ser como Samuel y queremos escuchar tu voz con una actitud de siervos, pero no solamente escucharla, Señor, sino queremos, Señor, obedecerla. Queremos, Señor, tener nuestros oídos afinados para escucharte. Queremos ser como aquellas ovejas que escuchan la voz de su pastor y le siguen. Queremos ser portadores de esos ríos de agua viva que hablan tu palabra. Queremos ser y estar dispuestos a dejarnos formar por el dulce espíritu que sigue trabajando en nuestras vidas. Así que, Padre, gracias porque nos amas, nos invitas, Señor, a volver al diseño original. Nos invitas a caminar en santidad. Nos invitas a dejar las apariencias. Y Señor, gracias por tu espíritu que sigue obrando en nuestras vidas. Descansamos, Señor. Y hoy nos disponemos, Señor, para que sigas obrando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.